Y una casa de oración que perdura está enfocada en edificar, con el fin, Ese la va a ser el meta título de la sesión. de edificar. Y entender que como piedras vivas, cada uno tiene un diferente rol. Entender que cada don es necesario. Nos protege a nosotros. Si sos el líder, te protege como líder de que se te suba a la cabeza el título de que fuiste el que inició, el que comenzó todo. Al final de cuentas tenemos que entender que el que inició todo es el Señor Jesús. Después de haber hablado en la sesión anterior acerca de los centinelas en las murallas, ahora vamos a hablar de ciertos puntos, creo que más prácticos, que vamos a poner en funcionamiento dentro de la casa de oración para que la casa de oración perdure. Vamos a hablar de una perseverancia que es necesaria del centinela dentro de la casa de oración. Y yo creo que, bueno, no creo, este curso lo estamos haciendo porque queremos que el movimiento de las casas de oración perdure, pero para que perdure necesitamos entender por qué hacemos las cosas, porque de nada sirve solo presentarnos y hacer las cosas solo porque es lo que me dijeron que hay que hacer. Y creo que por mucho tiempo hemos sido muy ignorantes de lo que hacemos, no sabemos dar una respuesta de nuestra fe o de por qué hacemos las cosas y por lo tanto nos cansamos, por lo tanto nos desesperamos, nos frustramos y dejamos tiradas las cosas. Cuando hay un entendimiento claro de por qué lo hacemos, de que ese es el propósito que Dios tiene, que es algo que estableció desde el inicio y ese es su corazón, eso nos va a fortalecer para continuar. Y creo que muchos están dispuestos a unirse a una casa de oración porque lo han visto como una tendencia, como una moda, o algunos un ratito se unen y luego ya no quieren continuar, pero queremos transmitirles el corazón de que esto es algo que tiene que perdurar, porque el Señor llamó a esto a que sea una casa de oración, a que la iglesia es la casa de oración. Ese es el punto, que muchas veces se ha visto la casa de oración como un ministerio aparte o paralelo a la iglesia. Tenemos la iglesia, tenemos el ministerio de jóvenes, el ministerio de hombres, el ministerio de mujeres, el ministerio de dar de comer a la gente en las calles, el ministerio de oración como la casa de oración. Pero en las palabras de Jesús, cuando Él se refiere a la casa de oración, no se refiere a un ministerio que puedes optar a hacer. Se refiere, cuando habla de la casa de oración, se refiere a la iglesia. Es decir, la iglesia tiene que funcionar como una casa de oración. Y entonces queremos animar a través de esto. Hola a todos, en un momento continuamos con este entrenamiento. Este entrenamiento ha sido una herramienta muy importante para muchas personas en diferentes naciones. Si también ha sido de bendición para tu vida, quiero extender una invitación para que nos puedas apoyar de manera mensual para sostener la plataforma de entrenamiento en línea harpandbowls.org. Puedes hacer tu donación en el link que se encuentra en la descripción de este video. Así que muchas gracias y regresemos al entrenamiento. A perseverar en la casa de oración, a que la casa de oración sea un lugar que perdure, que no sea una moda de algo que se dio ahorita en este tiempo, sino que sea algo que realmente trascienda y perdure por muchas generaciones. Y creo que algo importante que queremos hablar es cómo funcionamos de manera práctica en una casa de oración, porque ya vimos bastantes sesiones de conceptos, de fundamentos necesarios para entender, para tener entendimiento de que cómo nos van a hacerlo. ayudar a verdaderamente caminar en esto. Entonces, prácticamente, ¿cómo le hacemos para funcionar como una casa de oración? Número 1, en esta sesión vamos a tocar un punto, creo yo. No nos va a dar tiempo de todos. Y es edificar. Y creo que de manera práctica, la casa de oración tiene que ser un lugar donde se edifica. Y vamos a tomar como base 1 Pedro 2:5, que dice: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, aquí comenzamos ya a ver cuál es el propósito. El fin es construir como piedras vivas una casa donde la presencia de Dios pueda morar y habitar. Y está hablando de piedras vivas, o sea, muchas piedras, porque una casa no se puede construir solo con una piedra. Se necesita muchas piedras. Entonces, punto número 1 que tiene que ver con la edificación es que la casa de oración
no inicia con un edificio, Ujú. inicia con personas. Sí. O sea que antes de llamar a las personas a caminar como una casa de oración, no tenemos que tener primero el edificio, porque por lo general eso es lo que buscamos. Sí. Queremos alquilar el lugar, queremos comprar el lugar, queremos tener el lugar para decir, ahora sí vamos a hacer una casa de oración. Cuando la casa de oración inicia con personas. Y si en el proceso, en el transcurso, tenemos acceso a un lugar, excelente. Pero no nos podemos volver dependientes del lugar al punto que si no tenemos ese lugar no nos podemos juntar a orar. ¿Y cómo comenzamos a edificar? Yo creo que la primera forma de comenzar es orando. Orando. Porque es edificar un lugar para la presencia de Dios y a través de la oración invitamos a la presencia de Dios. Entonces es importante entender que ese es el propósito. Y somos, los que edifican somos piedras vivas. O sea, una piedra viva tiene que estar dispuesta, como hablábamos en la sesión anterior de los centinelas, y que vamos a hablar más adelante acerca de la unidad. La piedra viva tiene que estar dispuesta a caminar en unidad con otra piedra viva. Y como estamos dispuestos a caminar en unidad, tenemos que estar también dispuestos a que van a haber roces, a que van a haber diferencias, pero porque yo quiero preservar lo que el Señor me llamó a mí a hacer como cuerpo, tengo que poner esas diferencias a un lado, perdonar, dejar las cosas claras y decir, ¿sabes qué? Yo soy una piedra viva, me llamó a mí a construir junto a vos y por lo tanto yo soy un centinela y no puedo dejar que este problema cause una grieta en la muralla y sea un puerto de entrada al enemigo y que cause aún más división. Por eso estamos hablando que número uno es edificar, y el que edifica, o sea, cuando vamos a edificar tenemos que entender que tiene que haber unidad. Ese tiene que ser el punto central de la edificación. Y nos van a escuchar repetir muchas veces la unidad, porque hay que esforzarse por preservar la unidad. Porque cuesta. Porque es difícil, pero es en la unidad donde las personas ven al Señor. Entonces, primero que nada, funcionar como piedras vivas. Y entender que como piedras vivas cada uno tiene un diferente rol. Hay diferentes llamados, hay diferentes dones. Están los 5 ministerios. No quiere decir de que porque uno tiene tal ministerio es más importante que el otro. En ningún momento el Señor Jesús dejó eso en la palabra. Él dijo que los dones, que los ministerios eran para la edificación del cuerpo. Si el Señor me ha dado a mí un don, me ha dado un ministerio en específico, no es para que yo me vuelva grande con ese título, no es para que ahora yo sea el súper apóstol, el súper pastor, no. Es que si tengo un don, tengo un llamado, tengo un ministerio, tengo que caminar de tal manera que no soy egoísta y lo presento ante el Señor y lo utilizo para la edificación del cuerpo, para que las demás piedras vivas sean edificadas por lo que el Señor me dio a mí, entendiendo que yo necesito del don y el ministerio que el Señor te ha dado a ti para yo crecer. Sí, 1 Corintios 14:12 dice, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces, hay un diseño de conjunto, de grupo, de cuerpo, en donde mi don es para edificar a la iglesia. Y es importante entender, entonces, cuáles son los dones que Dios me ha dado. ¿Los estoy usando? ¿Los estoy menospreciando? ¿O lo estoy usando solo para mi propio nombre? Que ese puede ser... es algo muy común. Usamos lo que el Señor nos dio solo para que crezca mi nombre, mi red social. Cuando muy claro dice ahí que son para edificar al cuerpo, para construir ese edificio, esa casa espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales al Señor. Así es. Ahora, otra cosa importante mencionar es cuando iniciamos caminar en este diseño de casa de oración. Y que vas a tener que invitar a gente a caminar contigo, ¿verdad? La idea es invitar a personas a orar, a caminar juntos en ese diseño, a entender por qué lo hacemos. Porque es importante que sepas que esto no lo puedes hacer solo, no se puede edificar solo. Es más, si lees Nehemías, en Nehemías se habla de la reedificación, se necesitó un grupo de personas para reedificar. Claro que había alguien como empujando, liderando esto, pero siempre se necesita de los demás. Entonces, para edificar, que es el tema de hoy, de esta sesión en especial, necesito de un equipo. Y este equipo es importante fomentar la unidad. No es más importante cubrir las 24 horas del día en oración al inicio. Lo que
nos sentimos muy empujados a hacer, porque es lo que miramos en las redes, miramos que los ministerios grandes quizás están haciendo, es que tienen ministerios de oración 24/7, adoración 24/7. Lo cual es hermoso. Lo cual es increíble, y ser parte de algo de eso es impresionante, pero si el Señor está llamando a nuestra iglesia a ser una casa de oración, no nos tenemos que estresar porque sea 24/7 desde un inicio. Porque si tu equipo es de 5 personas o 10 personas, no puedes cubrir las 24 horas del día. Yo creo que es importante, lo que estamos hablando es al inicio, cuando estás iniciando una casa de oración, importante fomentar la unidad del equipo. Que esa sea tu prioridad. Y siempre, yo creo que siempre es importante fomentar no solo el inicio o al final, sino siempre. Pero hablando de las 24 horas, 7 días a la semana, no queremos decirte eso tiene que ser el fin desde el inicio, porque al inicio todo tiene que comenzar a cimentarse, hay que levantar. Si en un futuro es 24/7, excelente. Excelente, pero queremos animarte a que el fundamento sea la oración y a que haya un fundamento sólido de unidad en tu casa de oración, porque eso es muy importante para sostener y para que perdure la casa de oración. Y algo práctico, si tu equipo son 5 personas o 10 personas, la idea es que al inicio esas 5 o 10 personas, cada vez que hay una reunión de oración, estén todas. Porque como tú decías, el orar juntos va a llevar a que ese equipo sea fortalecido en unidad. Cuando oramos juntos, somos unidos por el Espíritu. Entonces, si vas a iniciar a la casa de oración, vas a empezar a llamar a la iglesia a hacer esa casa de oración, ese equipo con el que vas a iniciar, todos tienen que estar siempre juntos para que se establezcan esos lazos de unidad. Esos lazos de pacto entre unos y otros. Y también creo que es importante en esa diversidad de varias personas entender que cada persona va a traer algo que Dios le dio. Va a traer un don, va a traer una pasión en su corazón. Y creo que ahí viene el momento donde funciona el someternos a unos a otros. Porque digamos que tú tienes una pasión por Israel. Yo no puedo decir, no, aquí no se ora por Israel porque aquí más se ora, yo soy el líder y solo se ora por los huérfanos. Entonces, entender la diversidad del cuerpo y que obviamente cada persona trae algo de parte del Señor, porque Él dice que repartió dones a la iglesia. Entonces, al repartir dones a la iglesia, entender que cada don es necesario. Entender que si tú tienes una pasión por Israel, yo puedo someterme y aprender de ese don, de eso que Dios te dio. Y que esa persona pueda liderar a los demás en orar por eso que el Señor puso en su corazón. Y eso es importante porque si nos comenzamos a rodear de personas que el Señor les ha puesto diferentes cosas en su corazón y les permitimos compartir, les permitimos dirigirnos en oración, en clamor, en enseñarnos, nos protege a nosotros. Si sos el líder, te protege como líder de que se te suba a la cabeza el título de que fuiste el que inició, el que comenzó todo. Al final de cuentas, tenemos que entender que el que inició todo es el Señor Jesús. Y como tú dijiste, Él repartió. A mí me repartió una porción, a ti te repartió otra porción. Entonces, en la casa de oración, entre más hayan personas hablando lo que el Señor les ha dicho, como hablábamos en la sesión anterior de los centinelas que están escuchando al Señor y le comparten a los demás, nos protege de que nos enorgullezcamos de nuestro título y se nos suba la cabeza. Sí, yo creo que también nos protege de decir, es mi historia, se trata de mi tema, se trata de lo que yo digo, cuando se trata de la historia del Señor, se trata de sus propósitos y una casa de oración que perdura está enfocada en edificar. Está enfocada en caminar con el fin, ese la va a ser meta el título de la sesión. De edificar. Una persona que su mente está puesta en esta casa de oración, tiene que edificar a la iglesia y voy a enfocarme en hacer todo lo que Dios me ha dado a mí para aportar a la edificación don que Dios me dio para edificar. Vamos a entender que cada quien tiene una parte, cada quien tiene un pedacito importante, igualmente importante para la edificación de la casa de oración. Y para ir terminando, dentro del tema de edificar,
es importante que el grupo de líderes, los que están iniciando a llamar a las personas a caminar en este diseño, se rodeen también de personas mayores, de personas con experiencia, con personas que caminan con el Señor, que escuchan del Señor, que no necesariamente son de tu grupo que está liderando, o de tu grupo de amigos con los que estamos reuniéndonos constantemente, haciendo vida, sino que sean personas quizá de fuera, y que puedan venir y observar lo que está pasando y tener la humildad de poderles preguntar a ellos qué pensás, cómo ves que están sucediendo las cosas, y estar dispuestos a escuchar corrección, a escuchar exhortación también, pero estar dispuestos a que alguien venga y nos diga, mira, yo creo que eso no. O yo creo que eso sí, o tal vez oremos, preguntémosle al Señor. Rodearnos de personas que no necesariamente están en nuestro equipo para poder escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Sí, y es bíblico, porque en la palabra se habla de las jóvenes sujétense a las mayores. En 1 de Pedro se habla que los jóvenes se sujeten a los ancianos y sujetarnos unos a otros en humildad. Entonces, en ese espíritu de humildad es como se construye de una forma que haga que la casa de oración perdure. Entonces, el problema que yo veo es que la casa de oración se ha convertido en un ministerio paralelo que va solo, suelto. Para eclesiástico, va solito, no tiene ningún tipo de persona que a los cuales puedan entregar cuentas o decirle, mira, esto está pasando, vení a ver, orá por nosotros, y se vuelve en un ministerio como un llanero solitario, que hacen todos solos, desconectados de todo. Y las casas de oración no son lugares desconectados, no es un ministerio para eclesiástico. Si es así, no va a edificar. Exacto. Y no va a perdurar. Porque recordemos que Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración, entonces al final es la iglesia. Entonces necesitamos caminar unos con otros, necesitamos el ministerio del Espíritu Santo, esa unidad en el cuerpo y poder someternos unos a otros en humildad. Entonces, una casa de oración que perdure va a edificar. Y edificar, ya lo leímos al inicio y queremos solo dejarte que le puedas preguntar al Señor si estás caminando como aquel que edifica, y si la edificación está en tu mente, que puedas llegar con el Espíritu Santo y exponer tu corazón acerca de este tema.